Viaje sin distancia, Robert Schoch. La historia detrás de un curso de milagros. En el capítulo 4 recordemos que Helen empieza a tomar nota acerca de lo que la voz le dictaba. Y fue así como da inicio a lo que es el curso de milagros. Escribió más de 200 cuadernos o libretas y hoy vamos a iniciar con el capítulo 5. Desde septiembre de 1968, cuando Helen acabó de escribir el curso, hasta la primavera siguiente, Bill y ella estuvieron muy ocupados en el hospital con algunos nuevos proyectos. Un día, a primeros de mayo, Helen comentó en la comida: ¿Sabes, Bill? Me siento muy aliviada cuando acabe el texto, pero por extraño que parezca, echo de menos mi función. Durante los días siguientes se fue sintiendo cada vez más inquieta. No sé lo que es, dijo distraídamente, pero creo que va a haber algo como un libro de ejercicios. 2 semanas más tarde, la voz volvió, y entonces se enteraron de que el texto que Helen había recibido no era la totalidad del curso como habían pensado hasta entonces, sino que iba a haber un libro de ejercicios para los estudiantes que formaría parte integral de un curso de milagros. A Helen no le gustó. No podía saber si este libro de ejercicios sería 2 veces más largo que el texto, y si el dictado continuaría otros 5 años o más. Cuando la voz comenzó a dictar, sus miedos se disiparon rápidamente porque los primeros párrafos que Helen escribió le señalaron con precisión qué era lo que podían esperar. Y esto fue lo que le dictó: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se haga. No requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas del 1 a la 365. No intentas hacer más de una serie de ejercicios por día. Helen se resistió mucho menos a escribir los ejercicios que el texto. Quizás se debería a que ya estaba acostumbrada a la voz o a lo que decían las instrucciones dadas en la introducción del libro de ejercicios. Justo antes de empezar la primera lección, escribió: recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. El hecho de que el curso diera permiso específico para no creer en las lecciones si así se deseaba, fue un gran alivio para Helen. Ya no tenía que enfrentarse a los conflictos ideológicos que el contenido del texto la producía. Además, sus resistencias disminuyeron porque se dio cuenta de que, poniendo en práctica los principios del curso, las relaciones dentro del hospital eran mucho menos tensas. Como era muy pragmática, no podía discutir contra las ideas básicas de algo que parecía estar dando tan buen resultado. Las primeras lecciones dictadas eran muy compactas, lo cual también tuvo un efecto muy positivo en la actitud de Helen, ya que sabía que solamente iban a ser 365, y podía ver, por cómo estaban estructuradas las primeras, que su transcripción no supondría tanto trabajo como el texto. Más tarde, las lecciones se alargaron, pero para cuando Helen se dio cuenta, estaba tan absorbida con su desarrollo que casi dejó de quejarse totalmente por la intrusión de la voz en su vida. El dictado del libro de ejercicios tardó en completarse 21 meses. Durante aquel tiempo continuaron proliferando actitudes más amistosas y menos competitivas por parte de sus asociados profesionales, siguiendo la tendencia iniciada cuando Bill empezó a aplicar los principios del curso. Para Bill, esto era algo a destacar en cualquier caso, pero lo que le parecía milagroso era que aquellos sentimientos seguían vigentes incluso en medio de enormes presiones o etapas de frustración personal que parecían ser inherentes al hecho de trabajar dentro de la estructura organizativa del hospital. Cuando la voz llegó a la lección 365 en febrero de 1971,
Helen ofreció una oración silenciosa en acción de gracias porque, una vez más, creyó concluido el trabajo. Incluso el epílogo que seguía la última lección le indicaba que su trabajo de escriba había concluido, pues comenzaba así. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. Y acababan con estas palabras. A Él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas, y esperaremos sus respuestas llenos de confianza, cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo, y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y amarlo tal como Él lo ama. No caminas solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Al acabar el libro de ejercicios, Bill observó que su claridad y organización era aún más impresionante que las del texto, dado que las lecciones, que llevaban a niveles cada vez más elevados de conciencia, eran tan acertadas psicológicamente que solo un maestro psicólogo las podía haber creado. A pesar de la conciencia profesional que tenían de la cualidad trascendente del material y de la efectividad de sus conceptos, ni Helen ni Bill tenían idea de qué hacer con el curso, aparte de leerlo, estudiarlo e intentar practicarlo. Sentían que en algún momento debería ser compartido, pero no sabían ni cuándo ni cómo. Sin embargo, tampoco se preocupaban por ello, porque siguiendo el curso habían aprendido que su guía interna les llevaría en el momento justo a tomar la decisión correcta en relación con el destino de aquel material. Entretanto, el curso estaba marcando una gran diferencia en sus vidas. Ahora les resultaba más difícil volver a las viejas pautas de trabajo o de relación con los demás. Si lo hacían, comenzaban a sentir una sensación de incomodidad, y en aquellos momentos su frustración era tan grande que las interacciones que antes les resultaban conflictivas ahora les causaban aún más tensión. En verano de 1971, Bill le dijo a Helen que su sensación de que tenían que hacer algo para hacer el material más legible era ahora mucho más intensa, y le preguntó si quería repasar el texto con él y pedir ayuda para estructurarlo mejor. Helen accedió a preguntar y obtuvo una respuesta clara en sentido afirmativo. De esta forma comenzó un proyecto que les ocupó casi tanto tiempo como la transcripción del material original. Helen y Bill dedicaron cualquier rato libre del que disponían y casi todos los sábados por la tarde a leer el texto con lentitud, sintiendo y preguntando dónde deberían ser ubicadas las pausas naturales. Así, a lo largo de 14 meses, el texto se dividió en 31 capítulos y 255 subcapítulos. En abril de 1972, mientras aún estaba trabajando con los subcapítulos, Helen llegó al despacho de Bill y casi con resignación le dijo que la voz había vuelto a dictar la noche anterior porque tenía que transcribir un manual para el maestro. No tenía idea de qué sería aquello, pero para entonces ya había aprendido que con un poco de paciencia lo averiguaría enseguida. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Helen le dijo a Bill: «Bien, parece que un curso de milagros no está todavía acabado». Cuando éste le preguntó qué quería decir, abrió uno de sus cuadernos y le leyó parte de lo escrito la noche anterior. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están, de hecho, invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados, como si aquel le diese algo a este en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial, a lo que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que por consiguiente no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya, asimismo, que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Entonces volvió unas páginas atrás hasta encontrar la página que quería leerle específicamente. Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí,
y por lo tanto la enseñanza una y otra vez de muchísimas maneras hasta que la aprendan. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar esas preguntas. Helen cerró el cuaderno y sin emoción en la voz dijo a Bill: creo que los encabezamientos pueden esperar. Aunque Bill no tenía muchas ganas de seguir mecanografiando durante meses o años el material que Helen anotara, en su interior se alegró enormemente de la reacción que ella había tenido ante la situación. Dada su relativa calma, supo que había tenido lugar un verdadero cambio de actitud. No mostraba señales de pánico como antes, y aunque no estaba entusiasmada con retomar su labor de escriba, sus temores ya no se manifestaban como antes. Bill sintió que esto en sí mismo era ya un milagro, y se dio cuenta de que si este cambio en la actitud de Helen se debía a que había trabajado con las lecciones del curso, el tiempo que necesitaran para completar la tarea de transcripción no solo iba a merecer la pena, sino que supondría un privilegio. El manual para el maestro acabó teniendo 77 páginas mecanografiadas y en septiembre de 1972 Helen transcribió lo siguiente. Este manual no pretende responder a todas las preguntas que tanto maestro como alumno pueden plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias, a modo de breve resumen de algunos de los conceptos principales expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un sustituto de ninguno de ellos, sino meramente un suplemento. Aunque su título es Manual para el Maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno, de manera que la diferencia entre ellos es, por definición, temporal. Es posible que a algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual, a otros les puede resultar mejor empezar con el libro de ejercicios, y todavía habrá otros que quizá necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el libro. Aquella noche anotó más cosas y por la mañana en el despacho se las leyó a Bill. El manual concluía así: y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud, y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama, y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen hacia Dios. Amén. Cuando terminó, una vez más, ambos sintieron que un curso de milagros había acabado. En esta ocasión estaban en lo cierto.